de principios del 20 hasta los años 40 y 50, que estuvo en operación la Casa Bravo Reyes. Esta casa pertenecía a mis tíos, a mi tía abuela, Manuela Bravo Reyes, y tomé como personaje central de esta narración a mi tío Samuel, al papá de mi tía Manuela. Este tío Samuel, para que lo ubiquemos en tiempo, más o menos nació entre 1848 y vivió hasta 1932. Él fue el fundador de la Casa Bravo Reyes, que tuvo su lugar de alojamiento en el segundo callejón de Dolores, ahí en el centro, muy cerca de Bellas Artes, en el barrio que ahora es el barrio chino, el Chinatown mexicano, y en una de estas callecitas estaba esta bodega muy llena de todos estos enseres teatrales y del vestuario. Entonces protagonista de mi novela, Samuel Bravo Reyes, fue mi tío abuelo, fue papá de esta tía abuela mía, o sea que es tío bisabuelo más bien, y que logró formar una colección por su afición a adquirir cuando él acudía a alguna de estas sesiones operísticas tremendas, cuando llegaban grandes divos y divas de Europa, de adquirir estos trajes que habían usado para la representación de la Norma de Bellini o de cualquier otra de estos grandes dramones italianos, de adquirir estos trajes que usaron pues la Besanzoni, la Zufoli, las grandes divas de su momento, María Guerrero en el teatro español, Enrico Caruso, etc. Entonces hay en esta colección algunos trajes que son muy especiales, históricos. Entre ellos están los de don Juan Tenorio, que pertenecieron a don Felipe Montoya, el papá de mi tía abuela, que fue María Teresa Montoya. Este señor fue reconocido como el mejor tenorio de tiempos de don Porfirio. Más o menos murió hacia 1908 y sus trajes fueron también muy célebres porque su esposa, mamá Lolita la llamábamos, era excelente bordadora y le hizo unos trajes que ustedes van a ver algunos de estos trajes tanto en exposición, en una exposición que montamos en el Palacio de Bellas Artes, como también en el sistema que hemos estado empleando para la catalogación y recuperación de esta colección. Bueno, entonces partimos de Samuel Bravo Reyes, joven que llegó a la Ciudad de México procedente de la provincia, de un pueblo de Puebla que se llama San Andrés Chalchicomula, y que llegó con una recomendación de su tía, de la tía Maximina Bravo, que era, por cierto, hija de don Nicolás Bravo, el heredero de la independencia. En fin, esa es otra historia, pero en fin, tenían, y era un excelente contralto, cantaba muy bien y hacían tertulias en este pueblo de San Andrés, hacían tertulias, y ella había sido compañera de Ángela Peralta en algunas presentaciones de ópera. Entonces, Maximina le dio una carta al tío Samuel, le voy a llamar el tío porque bueno, ya sabe que es tío bisabuelo. Yo ni siquiera lo conocí, pues murió en el 32, y esta carta fue muy efectiva porque quería muchísimo a Maximina, fueron buenas amigas, y también le simpatizó mucho el trato con Samuel Bravo. Tuve la fortuna desde niño, bueno, me regalaron a los 12 años, para desgracia de mis parientes, me regalaron una grabadorcita pequeña y me dediqué a ser reportero, y entonces a todos los entrevistaba, y como tenía yo grandes personalidades entre la familia, como era la señora Montoya, mi tío Luis Beristain también era un gran actor, en fin, tenía yo de dónde escoger. Entonces yo me dediqué en la infancia, a los 12 años, hasta los 14 o 15, a hacer una serie de grabaciones que ahora veo como oro puro, porque esas grabaciones pues son testimonios originales de todas estas personas. Mi tía Manuela era gran memoriosa, o sea, tenía una memoria maravillosa, se acordaba de todo, entonces era un placer platicar con ella y hilaba anécdotas unas con otras.
También di con uno de los libros, un gran libraco forrado en tela, en donde mi tío Samuel escribía los borradores de sus cartas. Entonces eso fue una cosa maravillosa, porque si bien la carta la enviaba y se perdía, quedaron en este libro los borradores. Entonces pude echar mano de ellos y darme cuenta realmente cómo fueron estas emociones teatrales que tuvo el tío Samuel y cómo se fue cada vez más orientando pues su afición para las artes escénicas. En un principio él no tenía grandes aspiraciones, le pidió a la diva, a Ángela Peralta, que lo recomendara en el restaurante que había, el Monte Carlo se llamaba, el restaurante que había en el Teatro Nacional, pero simplemente como mesero. Pero desde ese momento él era muy incansable, autodidacta. Él aprendía y iba sirviendo las mesas y dice que todo el tiempo estaba leyendo libros, aprendió francés autodidacta y aprendió toda esta cuestión de los efectos especiales, de fuegos, de colores, de explosiones, de escupidores, de rayos de colores, etcétera. Todo este arte relacionado con las comedias de magia. Por eso es que quise ligar estos tres temas, tanto el estreno de Ángela Peralta, de la Aída, el Don Juan Tenorio y las comedias de magia. Samuel Bravo Reyes habría de recordar siempre su primer hechizo operístico, así lo llama él, hechizo, la noche del 11 de junio de 1871, en el Teatro Nacional, repleto hasta el paraíso, que era la parte de arriba de la cazuela, pasillos y escalones, para presenciar la sonámbula de Bellini con Ángela Peralta y Enrico Tamberlake. Una creciente gritería en la sala ovacionó la salida de la diva mexicana y a sus pies, dice don Enrique Olavarría Ferrari, dice, ramilletes y coronas cayeron con indecible abundancia entre el estruendo de las dianas, el himno nacional y la marcha Zacatecas tocadas por 3 bandas militares. Cavatinas, dúos, arias, coros y bailes eran repetidos con nutridos aplausos. Recuerden ustedes que en las representaciones de ópera del siglo XIX y todavía muy entrado el siglo XX se usaba bizar, o sea, repetir alguna aria que les gustaba, y a veces el bizado era de 3 o 4 veces repetían la misma aria, imagínense ustedes, y a veces también en el teatro pícaro, en el teatro de revista, las arias estaban prohibidas. Y entonces, bueno, las de la Conesa, por ejemplo, en La Gatita Blanca, que estaban prohibidas, y cobraban de multa 20 pesos de oro nacional, que era y entonces el público aventaba los 20 pesos y la gatita repetía, una vez repitió la famosa lección que le da un estudiante La Gatita Blanca, que bueno, que es de doble sentido, claro, muy timorato, muy de los abuelitos, pero era de doble sentido y estaba prohibidísimo por pensar que era un atentado a la moral, y entonces el público aventaba el precio de la multa y repitió en una ocasión 6 veces ese tramo de la cavatina. Después de la función, Samuel, después de que terminó esta función de nutridos aplausos y de todas de estas repeticiones de cavatinas, de dúos, etcétera, formó parte de una entusiasta cuadrilla de admiradores que desunció los caballos de la calesa de Ángela Peralta para llevarla en triunfo por las calles de Vergara y Coliseo Nuevo hasta su casa en Zulueta número 22. Allí esperaban más bandas y serenatas. Recordaba particularmente el momento en el que Ángela, chaparrita y redonda, se bajó de la carroza abierta, se dirigió a él y le enjugó el rostro con un pañuelo que habría de acompañarlo desde entonces. Yo conocí el pañuelo, muy famoso el pañuelo con el que Ángela Peralta había enjugado a mi tío y a los otros que habían tomado la calesa como caballos y la habían llevado en triunfo. Y paso a mis centauros, exclamó la diva, después de invitar a la numerosa cuadrilla a brindar en el salón de su casa.
El piano de cola abierto solamente esperaba un instante de silencio que se produjo cuando el artista cruzó el portón del vestíbulo para que el maestro Tomás León iniciara gloriosamente y a modo de apología y comentario musical de esa noche de triunfo, unas variaciones improvisadas sobre los temas de la sonámbula de Bellini, con paseos por puritanos, glosas de la Lucia di Lammermoor y Dios sabe qué más. Esta práctica favorita en el México romántico fue especialidad de José Antonio Gómez, maestro de capilla de la Catedral Metropolitana, recién fallecido en 1870. Entonces, esta práctica de hacer variaciones sobre las óperas que se habían tocado ese mismo día, pues era muy usado en Europa. Franz Liszt lo hacía muchísimo con los estrenos de Verdi. Se sentaba después en un piano y hacía toda una improvisación de los temas que había escuchado en la ópera. Pues en México también lo hacía don José Antonio Gómez, que era el maestro de capilla de la Catedral de México. Notables músicos como Melesio Morales, Alfredo Bablot y Aniceto Ortega regalaron partituras dedicadas a esta musa mexicana que siempre alentaba a los compositores nacionales. Siempre estaba preocupada, incluso en sus temporadas en Europa, de presentar obras de Melesio Morales que presentó ante Verdi, curiosamente, y a Verdi le gustó muchísimo la Hildegonda de don Melesio. De la calle se escuchó un toque de atención que interrumpió momentáneamente la serenata que ofrecía la banda de zapadores para anunciar la llegada de la volanta de Enrico Tamberlik con Ida Visconti y Fanny Natali. Las volantas eran estos coches como Victorias que eran abiertos, que eran coches de caballo, naturalmente, estamos en el siglo XIX. La entrada del gran Tamberlik, era muy famoso este Tamberlik que venía de Nápoles y ya tenía una cierta edad, pero lo precedía una fama por todo el mundo. La entrada del gran Tamberlik fue también celebrada con copiosos aplausos, brindis y loas. El propio Justo Sierra, que estaba ahí presente, lo recibió diciendo con este verso: yo la mano te doy, sublime artista, del pueblo en nombre de los que aman, al ver unido el lauro de victoria, el corazón y el lauro de la gloria. Tamberlik había llegado a México precedido por la enorme fama de sus triunfos en París, Barcelona, Madrid, Nápoles, Londres, San Petersburgo, Río de Janeiro, Buenos Aires y Montevideo. Su esperado debut en el Nacional fue el 21 de mayo de 1871 con la ópera Poliuto de Donizetti, al lado de Ángela Peralta, Ida Visconti y Elisa Tomasi. Muchos fueron los papeles en los que fue considerado sublime, como en El Profeta, El Trovador, Guillermo Tell, Don Juan o El Nelusco de la Africana. El propio Meyerbeer le rogó por todos los medios que aceptara un jugoso contrato para la Gran Ópera de París, pero él se negó, confesando su incompetencia para cantar en francés y prefirió su aclamado sitial en el Teatro des Italiens, que se hacía en italiano, que se sigue haciendo en italiano en París. A su llegada a México hubo rumores suspicaces y críticas por parte de algunos que consideraron avanzada su edad de 51 años, porque había debutado en el Gran Teatro de San Carlos en Nápoles en 1841. Se dijo que ya no gozaba de sus plenas facultades, hecho que aún sus valedores reconocieron, pero afirmaron que a pesar de todo seguía siendo el artista exquisito de siempre, poseedor de una gran musicalidad y de un hermoso timbre de voz. Dice Olavarría Ferrari: escuchar a Tamberlik era un estímulo para los artistas, una revelación para los aficionados y un gran modelo para todos. Desde luego, para Samuel fue una revelación el tener cerca a estas dos grandes figuras y le infundió un gran entusiasmo por el quehacer escénico, en particular lo que ocurría tras bambalinas. La fiesta concluyó a las 2 de la mañana. Esa función apoteótica quedó grabada en una placa de bronce dorado colocada en el vestíbulo del Teatro Nacional. Otra noche de gratísimos recuerdos fue la del beneficio de Tamberlik, con un programa misceláneo que incluía Poliuto, El Profeta, Los Hugonotes y hasta el Ave María de Gounod,
que arrancó ovaciones de más de 10 minutos con todo el Teatro Nacional de pie. Samuel admite que con el público derramó copiosas lágrimas en las 3 repeticiones de la pieza. La melodía fue ponderada por muchos, mientras algunos profesores del conservatorio deploraron que Gounod transportara el tono original y redujera el preludio número 1 del clave bien temperado de Bach a mero acompañamiento obligado. En esta ocasión, Tamberlik fue obsequiado con una espléndida corona de filigrana de plata, otra de oro macizo y un precioso jarrón de filigrana de plata con tantas medallas de oro cuantas óperas había cantado en México. A la vez le fueron arrojados más de 16,000 ejemplares de distintas poesías de varios autores. Imagínense que la gente en vez de llevar y de aplaudir aventaba versos, 16,000 pequeños versos que volaron por el Teatro Nacional. Imagínense, eso es realmente pues gratificante leerlo, ese entusiasmo de la gente. El alud de papelería, como era de esperarse, sepultó a los primeros atrilistas de cuerdas y maderas, al tiempo que el percusionista de la orquesta ensayaba algunos trémolos y roleos en los timbales para acompañar o subrayar la caída de algún ramillete poético, hasta que la lluvia de pergaminos atados con listones de colores, las hojas que perezosamente descendían como copos de nieve y las notas dobladas en formas aerodinámicas, terminaron por ahogar el foso de la orquesta y el proscenio. Ángela Peralta era la soprano favorita del Gran Teatro Nacional, así que el tímido Samuel no tardó en localizarla, le recordó que él había sido uno de sus centauros, que había desuncido la volanta la semana anterior y se presentó ante ella con la carta de su antigua amiga Maximina Bravo, que llenó de gusto a la Peralta. El joven le resultó simpático desde un principio por su discreción y buen natural. Samuel mismo eligió que lo recomendara en el restaurante del Teatro Nacional, ya que confesó que sabía algo de atender mesas y allí podía aprender un nuevo oficio, la producción teatral. De hecho, le invitaban frecuentemente como ayudante de tramoya en las funciones extraordinarias. Cuando la Peralta ocupaba el Nacional, Reyes, como casi siempre le llamaban a Samuel, tenía la consigna de atender personalmente las comandas de licores, tés o cafés que la diva encargaba para su camerino. Desde entonces comenzó a surgir una amistad muy cercana, ya que poco a poco las circunstancias fueron propiciando también las confidencias, inevitables después de presenciar escenas de todo tipo, dentro y fuera del escenario, frente a una taza de café o entre bambalinas. En el citado libro, Bravo Reyes fue coleccionando a lo largo de sus primeras décadas en la capital apuntes, manuscritos y recortes de diario. Hallamos un rico y variado anecdotario de la vida teatral de entonces, notas, borradores de cartas, felicitaciones de Año Nuevo con pensamientos filosóficos que revelaban su buen juicio y caridad, pero también una propensión depresiva amargada por sentimientos de culpa. Samuel Bravo fue depositario de una serie de confesiones íntimas de la diva contenidas en 14 cartas que ella le escribió de puño y letra de 1877 a 1883. Estos preciosos testimonios fueron objeto del celo más estricto, tanto por parte de mi tío, tanto que pidió expresamente que fuera enterrado con las cartas de Ángela Peralta en su traje, cosa que después, cuando quiso la familia recuperar esta carta, exigieron exhumar el cadáver de don Samuel y sacar las cartas y todo eso, ¿no? Desde la muerte de Juárez en 1872 y durante los años de la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, se sintió un clima de inseguridad social que muchas veces limitaba severamente la concurrencia a eventos teatrales. Sin embargo, y a pesar de la peste del tifo, la devaluación monetaria y las deudas con el extranjero, el público capitalino salía y se abonaba a las diversas variedades que se presentaban fuera en el Teatro Nacional, en el Arbeu, el Teatro Principal, el Teatro Iturbide o en la infinidad de jacalones y carpas con que contaba la ciudad.
A esto se agregó el hermoso Teatro del Conservatorio, perteneciente a la Sociedad Filarmónica, alojado en el Salón General de la otrora Real y Pontificia Universidad de México, recién inaugurado por su director, que fue don José Zorrilla. Entonces ven ustedes cómo se van conectando todos estos sucesos y estos personajes. Algunos sucesos tristes, dignos de mención en esta década, fueron el incendio de la Gran Carpa de la Zarzuela, ubicada en la plazuela del Seminario, y muy particularmente el revuelo que causó entre la gente de teatro el despojo del magnífico Teatro Iturbide, obra del arquitecto Santiago Méndez, por parte de la Diputación. Este teatro es lo que ahora es la Cámara de Diputados, que fue un gran teatro, el Teatro Iturbide, después fue Teatro Imperial, y después la Diputación lo tomó como para lo que es ahora. Samuel Reyes asistió el 2 de julio de 1875 a la inauguración del Teatro Arbeu, ubicado en el Oratorio de San Felipe Neri, que se llevó a cabo en una noche de discursos, poemas y aplausos con la opereta Campanone. Esa noche se enteró con gran alegría de los planes de Ángela Peralta para su temporada en la capital, con obras maestras del repertorio romántico italiano, además de un estreno nacional, El Gino Corsini de Melesio Morales, y un sorprendente estreno de Verdi, La Ida. Ángela Peralta regresaba a México al frente de una compañía de ópera italiana después de exitosa gira por Europa, que la ausentó durante varios años. Su debut, el 20 de mayo de 1877, fue promocionado por la empresa de esta forma. Dice la empresa: después de algunos años de ausencia, Ángela Peralta de Castera vuelve a ofrecer sus trabajos al ilustrado público de México. Agradecerle, enalteciendo el arte, es una de sus miras para hacerse digna de la noble recompensa de sus afanes. No es una historia de lágrimas con lo que pretende interesar al público. Hay que recordar que el marido de Ángela Peralta estaba enfermo, estaba demente, loco, en un manicomio de París. Sino la solemne promesa de exacto cumplimiento de sus deberes. Ya veremos qué tanto cumplió con sus deberes Ángela Peralta. Vamos a meternos de indiscretos en las bambalinas. El repertorio representado en esta primera temporada anunciaba novedosas producciones. Fíjense ustedes la cantidad de producciones de una sola temporada, comparada a las que hay en México ahora, que dan una ópera en enero y otra en abril y otra a lo mejor en octubre, en fin. Ella en estas 2 semanas presentó estas óperas: El Trovador, Ruy Blas, La Traviata, Un baile de máscaras, Puritanos, Rigoletto, Norma, Poliuto, Hernani, La Africana, Don Carlos, María de Rohan, Lucrecia Borgia, Marino Faliero, Don Sebastián y Guillermo Tell, para rematar la asombrosa temporada de 2 meses con un estreno nacional, El Gino Corsini, del eminente compositor mexicano Melesio Morales, montado con mucho aparato y propiedad. Para Reyes, que ya a la fecha se había aficionado a los espectáculos más que a su trabajo en el restaurante del Teatro Nacional, estos abonos y la presencia de su musa protectora significaron el acceso y aprendizaje y práctica de diversas facultades escénicas. Sus escapadas casi ni se notaban, ya que gozaba de facilidades para que lo suplieran cuando actuaba la Peralta. La impresionante capacidad de trabajo de la diva, aunque no siempre compartida por su heterogénea compañía, la llevó a programar en subsecuentes abonos óperas que no se representaron con el estudio requerido, de modo que el público poco a poco le fue retirando su favor. Sin embargo, Samuel acudía a las funciones y ensayos donde encontraba la manera de hacerse útil y conocer desde dentro un repertorio variado y de gran aparato. La Africana, ven ustedes, La Africana es una de las óperas más escénicamente más complicadas, tiene más de 800 cambios de vestuario, sucede en Portugal, en Brasil, en la India, en fin,
y la ópera, además de larga y todo, es bastante aburrida. Las óperas de Meyerbeer suelen ser, no son las de Verdi, son de Meyerbeer, entonces pues son bastante densas y poco frecuentes de ponerse en escena, aunque en ese momento, en el siglo XIX, Meyerbeer era más apreciado aún que Wagner, cosa que a Wagner le daba muchísima rabia. Mil veces más talentoso era Wagner, pero no le hacían el mismo caso en la ópera de París. Un repertorio variado y de gran aparato. La Africana, el Fausto, el Gino Corsini, un baile de máscaras, el Barbero de Sevilla, el Ruy Blas, María de Rohan, La Favorita, las Vísperas Sicilianas y una tristemente célebre puesta en escena de la Ione de Petrella, que fue reseñada con mucha gracia por José Rafael Franco bajo el seudónimo de Nelusco. Van a ver este crítico que hizo una crítica en verso devastadora, pero van a ver ustedes el ingenio de este señor. Dice don Rafael Franco: fue aquello una tempestad de notas y de berridos que vagaban confundidos, flotando en la inmensidad. La publicidad pregonaba la originalidad de los efectos novedosos de fuegos y bengalas, animales amestrados que prestó el circo Chiarini, telonería de un realismo escalofriante y otras sorpresas escénicas que sin duda sorprendieron al público, pero que no le pudieron hacer tragar al deficiente elenco vocal e instrumental. Sigue Nelusco diciendo: al ver las lavas primeras del Vesubio se agazapa y en el desorden se escapa, qué lástima de panteras. Fue la suntuosa epopeya de tan triste compañía que hizo al arte una avería mayor que la de Pompeya, porque terminaba esta ópera con la erupción del Vesubio, imagínense ustedes, y con lujo de lavas, como se hacía entonces, que todo era de manera realista. Así, esta aparatosa ópera historicista que se desarrollaba en la antigüedad romana, con lujo de terremotos y candentes lavas que amenazaban con ahogar al mismísimo foso de la orquesta, no conmovieron al agudo versificador crítico, quien remató despiadado: más que otra Ione, el diluvio, si la dan otra ocasión, al empezar la función, que se los trague el Vesubio. No obstante que la empresa tenía prohibido que hubiera espectadores en los ensayos, Samuel ya había encontrado la manera de asistir puntualmente, dado su interés por los movimientos de tramoya, telonería y efecto de fuegos de colores. Pidió fórmulas, copió acotaciones y pronto emprendió por su cuenta experimentos que a la postre aplicaría en la escena y que se conservan en manuscritos notables. A pesar del mal precedente del pésimo desempeño de Ione, aún se atrevió la Peralta, con un escaso público y pérdidas acarreadas, a emprender un nuevo abono que incluía Roberto el Diablo, María de Rohan y el Barberillo de Lavapiés, pero agregó un providencial acierto que salvó la temporada y que resultó la función inolvidable que esperaban público y artistas. El estreno de La Aída de Verdi el sábado 1 de septiembre de 1877 en la repleta sala del Teatro Nacional. Quien asistió a esta memorable función, solo interrumpida por las frecuentes ovaciones a los trozos orquestales, a las marchas, a los coros rituales, a las arias, a los concertados y balletti, etc., jamás pudo olvidar esta Aída de la Peralta, apoyada por un cuadro acertado de primeras voces. La Amneris era Fanny Natali, el Radamés Arturo Celada y el Amonastro el excepcional Giuseppe Villani. Nos comenta don Enrique Olavarría, también testigo de esta noche gloriosa, que Aída gustó como pocas obras han gustado en nuestros tiempos, porque también fue cantada y representada como pocas obras lo han sido en el Teatro Nacional desde el año de 1877 en adelante. Decoraciones, vestuario y atrezo fueron traídos de Europa sin perdonar gasto ni sacrificio, y en todo se vio grande lujo y propiedad. La telonería fue encargada a Francisco Soler,
insigne realizador español que obtuvo un gran aprecio en el estreno de Aída en el Teatro del Liceo de Barcelona el año anterior. Providencial resultó aquel Nilo italiano franqueado de pirámides y mastabas funerarias, lujo de palmeras, candentes arenales y suntuosísimos palacios. El atrezo original consistía en mobiliario y un variado número de objetos de uso cotidiano en palacios y templos egipcios de la dinastía XVIII, cerca más o menos del 1200 a.C. La joyería, consistente en diademas, mitras, coronas, pectorales de turquesa y diamantes, también incluía broches, pulseras, brazaletes y cinturones con el halcón sagrado, Horus, manillas con escarabajos esmaltados, cartuchos jeroglíficos y decoraciones geométricas, todo realizado en pedrería de cristal fino, copiando con propiedad las joyas antiguas. Algunos felinos domesticados en una hacienda de Tlaxcala fueron prestados para embellecer con sus sedosas pieles y su elegante andar la gran procesión triunfal de Radames. Recuerda la entrada del segundo acto, que es suntuosa. Entonces llevaron también leones y panteras entrenadas en Tlaxcala. Las múltiples representaciones de Aída produjeron la jugosa suma de 30,000 pesos de oro nacional. Se dio en función de tarde y noche y aún atrevióse la diva a ofrecer otro abono que incluyó una inolvidable Lucia di Lammermoor con papel protagónico, que era su corcel de combate, como ella le llamaba. No decía caballito de batalla como se dice vulgarmente, ella decía corcel de combate. La ovación recibida después del área del delirio duró 24 minutos. Imagínense, después de esta área famosa de la Lucia de Lammermoor, que canta ya loca después de haber asesinado al marido, duró 24 minutos con el Teatro Nacional de pie. Imagínense esas ovaciones, pues ya, ahora ya no oímos de ellas. Y la Peralta, hecha un mal de lágrimas, se retiró a su camerino, ya no pudo cantar de la emoción que fue. Hubo que interpretar un área del principio mientras la diva se reponía para volver a salir a escena. Samuel Bravo, testigo íntimo del derrumbe, vio cómo la diva fue calmando su extravío y recuperando fuerzas para hincarse en un reclinatorio frente a su Virgen de Guadalupe, que estaba en su camerino, a quien pidió por su esposo gravemente enfermo. Eugenio Castera, el esposo, falleció en el mes de octubre y en el día 14 se cantó con notable perfección la gran misa de Requiem de Verdi, que la Peralta dedicó a su marido y que produjo particular efecto por el reciente éxito de Aída. Tanto obsesionó al joven Samuel Reyes esta gran ópera que logró adquirir años después parte de la joyería y diseños originales de los vestuarios correspondientes a solistas, coros, figurantes y demás comparsería empleados en esta temporada. Los figurines proceden de la Sartoria Teatrale Brunetti Chiapa y Compañía de Milán y consisten en una serie de 22 dibujos en acuarela y polvo de oro de un ingenuo encanto, originalidad de diseño y propiedad histórica. Esta colección de láminas fue posteriormente encadenada y empastada junto con otra serie de extraordinarios diseños de vestuario correspondiente a la africana de Meyerbeer, presumiblemente de la mano de Pietro Gualdi. Estas fueron las primeras colecciones de figurines que recopilara Samuel Reyes. La noche del 2 de septiembre de 1883 llegó al Salón Monte Carlo, que era el restaurante del Teatro Nacional, un cable desde Sinaloa. La gran artista, la insigne Ángela Peralta, una de las más legítimas glorias del arte en México, había fallecido a las 11:30 de la mañana del día 30 de agosto de 1883, víctima de la fiebre amarilla que unos buques extranjeros importaron a Mazatlán, donde la empresa Montiel acababa de anunciar una temporada de ópera italiana. Múltiples manifestaciones de duelo y homenaje fueron dedicados a la gran diva, muerta en la flor de sus éxitos a los 38 años de edad, 38 solamente. El dolor de Reyes era compartido por la República entera.
De todos los lugares llegaban al velatorio coronas, condolencias, arreglos florales y versos en cuadernillos. Samuel conservó preciadamente un cuadernillo manuscrito con espléndida caligrafía que contiene una descripción de la medalla que el Ayuntamiento de Guadalajara dedicó a la señora Ángela Peralta de Castera el 22 de septiembre de 1881. Se agrega una carta de admiración que habla con vehemencia de los deleites artísticos de un cierto señor don Antonio Altamirano, que dice: cuando por primera vez gocé de la dicha anhelada de admiraros, se refiere a la función que asistió de Lucía de la Marmur, que presentó en el Teatro Imperial de México el 29 de enero de 1866, y también menciona las funciones del 30 de agosto y del 11 de septiembre con la sublime Norma y el encore con el vals Loin de Toi, que concluye el autor. Os ruego que aceptéis la siguiente y humilde ofrenda. Vamos a pasar a ver algunas de los elementos teatrales. Miren las escenografías espectaculares, una tenorería fantástica. Este es del tercer acto de Aida. El Palacio del Faraón. Los diferentes muebles que se usaban en escena, los instrumentos musicales como las arpas, banderines, emblemas. Esos son diseñados por mi tía Manuela también para la ida, pero esta es para la ida de Caruso, la que hizo en México en los años 20. Ahí están las joyas, algunas de las joyas que se usaron, brazaletes. Y ven que, aunque es imitación, ojalá fueran de veras los diamantes, sería yo millonario. Ese es el gran Tamberlik y Enrico Caruso. Ven Tamberlik en Guillermo Tell, y Caruso se ve mucho más puesto, Tamberlik, ¿no? Y miren los vestuarios, la moda tut, porque se acababa de descubrir la tumba de Tutankamón en 1923 por Howard Carter en Egipto. Entonces puso de moda los trajes egipcios. Hasta para las bodas, las damas se casaban estilo egipcio en los años 24 por ahí. Y desde luego inspiró muchos de estos trajes llamados de capricho o de fantasía. Ahí está una dama vestida de novia con la moda tut, y el recuadro debajo dice justamente de esta moda que fue muy extendida. También llegó al cine, primero al cine mudo y después al cine sonoro, todas estas primeras recreaciones de momias y de historias de misterio. Ahí tenemos. Ahora sí, vamos a entrar a nuestro tema de Don Juan Tenorio, porque esto era un poco como para enmarcar la época, esta década que fue muy famosa, esa década de los años 70, 1870. Vamos a llegar al tiempo en donde Don Juan Tenorio en México se volvió casi ritual. Fíjense que curiosamente yo en España he estado en Días de Muertos muchas veces, y no, allí no se acostumbra a poner, ni siquiera en Sevilla, que es la tierra de don José Zorrilla. Son los aciagos años de la restauración de la República. La ciudad capital despierta del ensueño fantasmagórico del emperador Maximiliano, con nostalgias de opereta vienesa, a una realidad de crisis económica y turbulencias políticas, pero al menos con esperanzas de orden y progreso que se afirmarían en el gobierno de Porfirio Díaz. Las particulares aficiones dramáticas del público de entonces eran las óperas italianas, los dramones de capa y espada, las zarzuelas y muy particularmente las comedias de magia que por entonces se hacían populares en el viejo Teatro Hidalgo de la calle de Corcheros, teatro de evasión, de efectos técnicos sorprendentes y de trama ligera.
El caso de don Juan Tenorio de José Zorrilla era el más comentado. Desde su estreno apoteótico en el Gran Teatro Nacional el 7 de septiembre de 1844, en los infaustos tiempos en que la Revolución Popular derrocaba la dictadura de Antonio López de Santana, el Tenorio de Zorrilla se había convertido en pocos años de favorita del público, a una especie de auto sacramental del barroco que el pueblo mexicano adoptó como una pieza ritual repetida con los años para los días de Todos Santos y Fieles Difuntos, o días de muertos el 1 y 2 de noviembre. Ahorita después de que termine. El revistero del siglo XIX dijo: se nos asegura que ha sido mejor montada en México esta pieza que en los teatros de Madrid. Por nuestra parte, dice Olavarría y Ferrari, creemos que será difícil llevar a la perfección y el lujo a más alto grado. Se explica esta preferencia comparando. Se explicaba esta preferencia comparando a los protagonistas de otros Don Juanes, como el de Tirso de Molina, el del burlador de Sevilla, el de Mozart da Ponte, en el Don Giovanni, o en el de Molière, que resultaban demasiado retadores de Dios, demasiado pagados de sí mismos y ofensivamente sensuales. Es intolerable la impertinencia de Leporello en la versión de Da Ponte, quien siendo un simple criado participa demasiado de la acción dramática y aunque es indudable la belleza de sus arias, están sobrados sus fueros y salidas de tono. No así la moderada comicidad de Chiuti, el criado de Don Juan Tenorio. El Don Juan Tenorio era en el fondo un buen partido para doña Inés, a quien amaba sinceramente y que sin duda le haría a la larga sentar cabeza, si el destino de este drama en 7 actos no hubiera dispuesto ya el tono mágico, espeluznante, cristiano y romántico. El Tenorio de Zorrilla, aunque insolente y pendenciero, no posee la soberbia ni la intolerable arrogancia de otros Don Juanes y Casanovas. Al Tenorio, su reconocido catolicismo le hace confiar en un punto de contención in extremis y esperar la providencial intervención de doña Inés, quien resucita en muy buena hora y con su gracia virginal borra las culpas de su amado, ganándose el aprecio y la estimación del público. Recuerden ustedes que sí, que al final de Don Juan Tenorio, ya cuando lo creemos perdido, resucita a doña Inés y lo salva románticamente. Esto no deja de ser un pequeño guiño al Fausto de Goethe. Ya para el final, cuando la interpretación era buena, el teatro entero se encontraba seducido por las divertidas chulerías de nuestro Don Juan y se alegraba al salir a casa sin la pesadumbre de la culpa castigada, burlando cómplice en travesura juvenil la ñoña moral convencional. Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí, yo los claustros escalé y en todas partes dejé memoria amarga de mí. Es muy de Don Juan. El neocalderonismo está presente en varios autores españoles de sus contemporáneos, como Rivas, como Espronceda, como Larra, quienes trabajan con viejos moldes de versos renacentistas y barrocos. Don José Zorrilla, poseedor de una versificación fluida e imaginativa, es también calderoniano, aunque logra, con acierto conciso, acuñar expresiones que de inmediato alcanzan la simpatía popular por su feliz rotundidad y que desde el vestíbulo a la salida del teatro son citadas por todo el mundo como si se trataran de proverbios consagrados por la tradición lírica virreinal o atribuidos a Lope de Vega, a Cervantes o a Sor Juana. Muy a la mano de los enamorados tímidos o cortos de ingenio venían modelos de declaraciones y requiebros amorosos. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. O simples frases recobradas del habla del ayer. Recuerdo que en mi casa se usaban mucho estas frases, largo me lo fiáis, cuando uno prometía algo, decía mi abuela, largo me lo fiáis, que era, ¿cuál gritan esos malditos? Vive Dios que soy Don Juan. Todo eso en mi casa se decía mucho y era muy chistoso porque lo aplicábamos a cualquier circunstancia. Y claro,
la esperada, escalofriante escena final en la que el comendador, padre de doña Inés, asesinado y transmutado en convidado de piedra, quiere cobrar justicia. Se presenta con su atuendo pétreo de estatua de panteón a la macabra cena e intenta llevar de la mano al Tenorio a los pozos de fuego del infierno. Recuerden, 3 veces suena y entonces es la señal de que llega el invitado, el convidado de piedra, a gozar de la cena. Y pues desperdiciáis también el momento que te dan, conmigo al infierno ven. Y lo toma de la mano y ya lo llevará al infierno. Mozart magistralmente acude al uso de 3 trombones solemnes que crean un impecable efecto de destino irrevisible. Fíjese, el finísimo Mozart, que son áreas impecables, de unas sutiles y todo, termina esta ópera, que para mí es su mejor ópera, termina con el tenor dando de gritos en una ópera de Mozart, porque lo están arrojando al infierno, entonces termina literalmente a grito pelado. Zorrilla, como buen romántico, haciéndole un guiño al Fausto de Goethe, plantea la irrupción oportuna de doña Inés, quien aprovecha los últimos granos del reloj de la vida para, ya ven que se contaba con granos de arena, para redimir al amado Casquivano y estorbar la venganza del severo comendador. Aparta, piedra fingida, suéltame esa mano, que aún queda un último grano en el reloj de mi vida. El público, al cabo de algún tiempo, ya coreaba los versos, repetía chulerías de gallito fino y hasta ponía en su altar casero de muertos, al lado de los tamales de mole, una copita de moscatel por si rondaba el convidado de piedra en la fiesta de fieles difuntos. En los altares que se ponían de muertos en mi casa siempre había para el convidado de piedra, siempre había un guiso negro para el convidado de piedra que siempre llegaba. Así, después de sacudirnos con aventuras cortesanas, duelos encarnizados y desplantes caballerescos, el final, del todo sobrenatural, como un auto sacramental del siglo de oro, complacía sobremanera a los afectos, a los géneros fantasmagóricos, ya que era el famoso banquete de muertos con viandas negras, había bengalas, escotillones de acceso al inframundo, luces negras, un fantasma de granito en toda regla, articulado y temible, que además había dado testimonio de aceptar invitaciones nocturnas y por eso quizá dispuesto a visitar algún altar casero de aficionado teatral, tal vez de alguno de ustedes, cuando lo pongan, accede a venir al comendador. Las comedias de magia, favoritas en México, particularmente hacia fines del siglo XIX, quizá por nuestra atávica afición a los aparecidos, esqueletos y demonios, se escribían en verso de diversos metros y formas o en prosa rimada y palatina. Constaban por lo general de 3 actos y se ubicaban en épocas remotas, la Edad Media, el Renacimiento, la Antigüedad Grecolatina y frecuentemente en la época virreinal. Sucedían en palacios encantados, tenebrosas grutas o conventos sombríos, en pasajes de espejismo e ilusión. Esto daba pie a la realización de vestuarios historicistas imaginativos y caprichosos que daban mucho trabajo a vestuaristas y utileros. Las comedias de magia estaban pobladas de apariciones sobrenaturales, efectos de luces de bengala, humos, reflejos y otros recursos modernos con electricidad, proyecciones de linterna mágica y ruidos macabros. Generalmente se lograba la sorpresa de ingenuos y la molestia de eruditos que salían enfurecidos de estas ruidosas y malolientes invenciones que en nada ayudaban a la calidad dramática de la obra y que dejaban oliendo el teatro a satánico concilio. Peor aún, hubo quien se atrevió, el empresario Eduardo González, a montar la famosa comedia de magia, La Almoneda del Diablo, del infatigable Rafael Lier, con lujo de chabacanería. Dice aquí el cronista del siglo XIX, dice, en el cuadro de la ciudad de Jauja, hizo colgar de los pintados árboles chorizos, longanizas, jamones, quesos, latas de sardinas y otros comestibles que a su debido tiempo eran rifados entre los espectadores.
Don Ignacio Manuel Altamirano tronó sarcástico: ¿habíais imaginado siquiera que en el Gran Teatro Nacional pudiera alguna vez presentarse esta escena de tocinería? Pues ya lo estáis viendo, y a fe que así debía acabarse cuando se ha comenzado con el cancán de la Torre Blanca. Acababa de venir la Torre Blanca de hacer popular esta galopa de Offenbach, del Orfeo en los Infiernos, y había tenido un exitazo este cancán, que había pasado desde el Gran Teatro Nacional hasta los lugares más ínfimos de los jacalones. Parece que esa tarde van a rifarse tortas compuestas. Nada tendrá ya que envidiar el Teatro Nacional al Teatro de la Retama, al Teatro del Pambazo y al Callejón de los Agachados. Y sin embargo, el público acude en masa. No hay duda que el gusto del público mexicano se refina cada vez más. Eso lo dice sarcástico Altamirano. En realidad, las comedias de magia eran algo más que simples tómbolas de ultramarinos. Y aunque de escaso aliento dramático, eran muy gustadas por un público amante de sorpresas, donde lo sobrenatural se coloreaba con refulgentes emanaciones. Trampas, caños, escotillones y colgantes escupían fuegos de colores, bengalas y chisperos que precedían la entrada de personajes tremebundos. En La espada de Satanás, también de Lear, se prescribe, por ejemplo, un repugnante elenco integrado por sonámbulos, cesantes, jugadores, litigantes, alguaciles, estudiantes, faunos, esclavos, indios, profetisas, esqueletos, muertos insepultos, abundantes brujas y diablillos, asnos, parlantes y genios de la noche. Las acotaciones escénicas nos inquietan y atemorizan con solo leerlas. Dice: suena un trueno horroroso y se oscurece el teatro completamente. Mutación, y se ve el interior de la tierra, una gruta oscurísima poblada con serpientes y hombres petrificados. Para el cuarto acto asistimos, quizá ya con los pelos de punta, a la entrada del camino de la muerte, guardada por dos esqueletos que llevan por todo traje sombrero, botas, guantes con manoplas y bandolera, de la cual pende una espada. Aparece en el bastidor una multitud de hambrientos de ambos sexos. Son todos esqueletos, grotesca y exóticamente vestidos. Y por si fuera poco, viene otra extraordinaria mutación. Dice la mutación: sale un monstruo de la superficie de la tierra, con sus alas cubre todo el escenario, ocultando la decoración del camino de la muerte. Antes de recuperarnos del todo, se escucha una voz, sin duda escalofriante, que previene al protagonista: ¡ay de ti! Una campana te indicará que estoy oyendo tu conversación. A la primera campana te amagará el verdugo, a la segunda cegará tu cuello. Y de alerta. La voz se escuchaba de entre cajas, amplificada por una bocina cónica de madera de medio metro de largo, sin otro aditamento que una abrazadera metálica para sujetarla. Impertérrita continúa la guía de mutaciones señalando. Fíjense lo que pide esta guía de mutaciones: de las piedras y de la maleza salen brujas y faunos que acuden con grotesca rapidez a rodear al conde, que viene vestido con una truza verde, calzas y capacete, guantes todo del mismo color, seguido de tiniebla, vestido de color grana, como era previsible por ser diablo. La fisonomía de ambos tiene una expresión diabólica. En el foro se abre un árbol añoso, de cuyo tronco sale la bruja primera. De las ramas que se desgajan salen algunos faunos. Hacen todos una reverencia, vanse y vuelven enseguida trayendo troncos grandes y pequeños fuelles, tenazas y otros efectos para atemorizar. Ya para cuando los espectadores comenzaban a considerar la posibilidad de huir de tales horrores, eran entretenidos con suavísima armonía de orquesta, que parecía que precedía la comparsa de un desenfrenado baile de diablos. Galopa equino-satánica. Imagínense, así la ponían, su categoría era galopa, porque era una danza galopada en círculos, equino-satánica, porque se convertían en caballos pero satánicos. Y por fin,
Luego de algún otro percance, finaliza esta escena con un gran baile de indios que termina con una marcha triunfal y cae el telón. Para la puesta en escena de la pata de cabra, que aparece, fíjense ustedes, el género melo, mimo, drama mitológico burlesco de magia. Ese es el género. Melo, por melodrama, mimo, porque era con mímica, drama mitológico burlesco de magia en 3 actos, de Juan Grimaldi. La lista de ropa de exigente puntualidad requiere trajes de vulcano, de mágico, de cupido, de alguacil, de escribano, de brujas y de aldeanos. Amén de un espantable traje para el jefe monstruoso que capitanea una perniciosa cuadrilla de 8 cíclopes que deberán vestir con pantalón, chaqueta en agua roja y negra, cíngulo, peluca, careta de un ojo, porque son cíclopes, cacles y barba. Entre las armas de las que los caballeros podían servirse en detrimento de semejante pandilla, se mencionan 2 pistolas bien cargadas, 4 escopetas, varas mágicas, cascos, lanzas, escudos, espadas, martillos y tridentes etruscos. Se amenizarán convenientemente con interludios y bailables, con guitarras, panderetas, bombo, lámina metálica y flameros para efectos de borrascosa tempestad. Singularísima por su modernidad, gracia y anacronía, fue la opereta de magia De la Terra al Sol, estrenada en el Teatro Tívoli de Barcelona en 1879. Francisco Soler fue el autor de la telonería, del que hablamos para la telonería de Aida, y de los figurines del vestuario para esta suntuosa obra que requiere la ambientación de la corte de los Reyes del Sol, guardias del Sol y de la Luna, verdes y flamígeros pájaros, flamígeros pajes, así como 2 sorprendidos turistas con elegante terno a la moda de 1870. Ya verán a los turistas llegando, imagínense, desembarcando en el sol sin quemarse, podían, en esos tiempos se valía, pero van vestidos rigurosamente hasta con sombrilla, si ya hay demasiado sol, que lo había, porque llegan al mismísimo sol. Pronto Soler recibiría solicitud del Gran Teatro Nacional, del Teatro Hidalgo, del Teatro Principal, del Arbeu, de los teatros de Puebla y Veracruz, además de su trabajo en el Teatro Español, en el de la Zarzuela, en el Principal de Madrid y del Teatro del Liceo y Tívoli de Barcelona, y otros contratos en Cuba, Puerto Rico, Colombia y Venezuela para la realización de decorados, vestuario y telones de boca, según nos instruye Isidro Bravo en sus notas al catálogo de la obra de Soler. Otras comedias de magia que deambularon por nuestros escenarios durante el siglo XIX, algunas de las cuales llegaron aún a grabarse en el celuloide ya en los años 1930, fueron La Redoma Encantada, El Diablo Verde, Los Húsares de la Muerte, El Monje Loco, que a algunos les sonará porque terminó siendo un programa de la radio en los años 50, La Firma del Diablo, La Llorona, Urganda la Desconocida, La Monja Alférez, esta fue muy famosa, Los Polvos de la Madre Celestina, también muy famosa, El Palacio Encantado, Memorias del Diablo, Martín Garatuza, que también fue muy famosa y película, El Mágico de Cerván, Los Hijos de Satanás, La Bruja del Lanjarón, La Cantera del Diablo, El Lago de Sangre, El Brujo y Cruz Diablo, para no citar sino las más famosas. Ven ustedes, muchas de estas todavía de repente las dan de los años 30. Entre los manuscritos y apuntes usados frecuentemente en los trabajos escénicos, en el Teatro Nacional se halla un cuadernillo de cuentas hacia cuyo final se encuentra un formulario de luces de bengala y otros efectos lumínicos para usos teatrales. Las proporciones se expresan en onzas y desfilan ante nuestros ojos una serie de conspicuos productos químicos fácilmente accesibles en las boticas de entonces. Sus nombres evocan antiguas alquimias, como potasio de cloraza, azufre, óxido de cobre, sal de amoníaco, nitrato de estroncio, cristal de Venus, alumbre sin calamar, licopodio,
negro de humo, clorato de plata, barita, nitro, colomel al vapor, carbonato de cobre, sulfuro de amoníaco, litargio, limadura de acero y pólvora. Con las convenientes mezclas embutidas en justa proporción en carrujos de cartón y estraza, se llegó a producir la más vistosa gama de luces y humos de colores que van del azul morado, rojo, verde, blanco, violeta, púrpura, amarillo, lila, hasta la luz fúnebre y los chisperos escupidores. Todos estos productos químicos podían encontrarse en el bien surtido almacén de drogas de José Julián y sucesores, establecido desde 1826 en la calle de Coliseo Nuevo número 3 y proveedor oficial del Gran Teatro Nacional. Don Enrique de Olavarría y Ferrari nos brinda su opinión sobre este estreno de La Redoma Encantada con la compañía de Leopoldo Burón la noche del 22 de mayo de 1880. Dice, con un éxito positivamente extraordinario, pues realmente nada semejante se había visto hasta entonces en México en comedias de espectáculo. Las 18 magníficas decoraciones, los 450 ricos trajes, los espléndidos e infinitos objetos de atrezo, la bien entendida y dispuesta maquinaria, los preciosos bailes, la bellísima música compuesta por Gulda, director del Teatro Imperial de San Petersburgo, formaban un lujoso y artístico conjunto. De extremo interés resulta la temprana y descriptiva enumeración de decoraciones en telonería que nos hace el Cronista de México en mayo de 1880. Primera representación de la comedia de magia y gran espectáculo en 4 actos y 18 cuadros en verso y prosa del eminente poeta don Francisco Eugenio Hartzenbusch, denominada La Redoma Encantada, puesta en escena con inusitado lujo y aparato en decoraciones y vestuario y grandes bailables. El vestuario se compone de 450 trajes diseñados por el insigne Francisco Soler. Los riquísimos objetos de atrezo que se exhiben en gran número salieron de los talleres de don Eduardo Tarascó y don José Galcerán. La maquinaria se ha encargado a don Joaquín Mancio, hijo, y ha venido especialmente de España, para montar este grandioso espectáculo. Los bailables han sido compuestos por el maestro don Ricardo Morangas, reproducidos y ensayados por el coreógrafo Giovanni Lepri con música de Juan Gulda. No deja de hacernos de ver el Cronista de México que este género escénico de ingenuos efectos dramáticos y escasa calidad literaria redituaba en cambio fuertes sumas a los empresarios. El sorprendente aparato que despliega la ilusión romántica, heroica, diabólica o frívola, siempre ha sido plato del público grueso. Los actores hicieron cuanto es posible hacer en una comedia de magia, cuyos papeles suelen rechazar con sagrada justicia todos los primeros artistas. Las representaciones que han venido sucediéndose han llevado al Nacional una concurrencia de lo más extraordinaria en clase y número, viéndose obligada la empresa a cerrar expendios de billetes antes de principiar la función por falta de localidades. Los efectos de artificio encantaban por igual al ingenuo espectador dominical que al entendido espiritista científico, al aprendiz de mago de tertulia, que a directores de escena y técnicos teatrales, todos pendientes de los novedosos efectos sobrenaturales que las tecnologías escénicas podían crear. Los espectáculos de evasión eran el espejo en el que la burguesía optimista del último tercio del siglo XIX quería ver reflejada a la vez su capacidad técnica y su opulencia económica. En Europa, el subgénero literario conocido como novela gótica produjo notables ejemplos como El monje de Matthew Lewis, en el cual está basada mi ópera, la ópera Ambrosio, la basé en este texto de Matthew Lewis, el Trilby de Georges Dumouriez, cuyo Svengali aterró con esos ojos penetrantes y malvados a generaciones, y otros que proveyeron historias que los dramaturgos efectistas recocinaban para lograr sus fines. Aún el Fausto
Don Juan Tenorio y el mismísimo Hamlet fueron por entonces consideradas como dramas románticos de magia con efectos de gran aparato. La esperada salida de Mefistófeles escribiendo el contrato firmado con sangre, el Fausto, la estatua parlante del comendador convertida en convidado de piedra en el Don Juan, o el fantasma del padre de Hamlet en las sombrías barbacanas de Elsinore, justificaban esta adjudicación de género. La comedia de magia, lejos de estar agotada en nuestros días, se ha reinterpretado en el cine, donde los efectos visuales y sonoros siguen recreando atmósferas de espanto. El cine de horror, de ciencia ficción, de efectos especiales y gore, proceden de esta tradición que ayer escuchó las despiadadas críticas de los literatos, como hoy soporta el desprecio de los críticos cinematográficos. Dice don Enrique de Olavarría y Ferrari, estas obras solo entretienen a los simples de espíritu, a la gente menuda, a los oscurantistas supersticiosos y desde luego a los empresarios y productores que explotan la inagotable veta de la ignorancia humana.